Bueno, ante todo, un especial agradecimiento a toda la verdad primero, al brindarme esta oportunidad de llevar adelante y desarrollar una serie de reflexiones respecto del momento actual que está viviendo lo que a mi juicio constituye lo que queda remanente de República Argentina. Sin pretender dar una visión apocalíptica de la realidad y tampoco una mirada simplificadora y reduccionista de la realidad, lo primero que tenemos que decir es que Argentina se ha convertido, desde hace tiempo atrás, en un país devaluado, sin ideas ni proyectos de futuro. Y esta realidad, por cierto triste y lamentable, es la que explica el porqué de un flujo de salida de los jóvenes, de las jóvenes generaciones que están prácticamente forzadas a construir futuro muy lejos de las fronteras de la Argentina. Evidentemente, desde la reapertura del sistema partidocrático argentino, esto nos lleva al 10 de diciembre de 1983, el sistema partidocrático se ha transformado y ha mutado en cleptocrático. Y decimos esto porque todas y cada una de las gestiones gubernamentales democráticas han estado atravesadas por el vaciamiento y el fraude. Esto es la dirigencia política en general, y sobre todo aquellas que han tenido responsabilidades de gobierno, conciben al Estado como una suerte de botín a ser saqueado. Y la evidencia empírica respalda esta afirmación. Basta con retroceder en el tiempo a los comienzos de la gestión del expresidente Alfonsín y observaremos que en el lapso que va desde 1984 hasta 1988, tenemos varios indicadores acerca de esta afirmación. Para empezar, la gestión vaciadora y fraudulenta durante 4 años del contador Juan Carlos del Conte en la Aduana Nacional, la cual contó con el firme respaldo del expresidente Alfonsín y de su equipo económico, me refiero a los doctores Crispum y Broderson. El contador del Conte montó una colosal maquinaria delictiva que reconoce 2 ejes centrales. El primero en el área operacional de la aduana de Ezeiza, donde se perpetraron maniobras de contrabando a partir de un circuito importador fraudulento. Esto es, a partir de la adulteración de documentación de importación. Esto es, solicitudes particulares de importación que equivalían a lo que se conoce como el despacho de importación. La investigación judicial comenzó allá por el año 1991 ante la Justicia Federal de San Isidro, a cargo en aquel tiempo del doctor Alberto Piotti, con la actuación también del fiscal general en aquel tiempo de la Cámara Federal de San Martín, doctor Raúl Ple. Bueno, las investigaciones arrojaron un resultado contundente desde el punto de vista probatorio. Se logró secuestrar aproximadamente 3.633 solicitudes particulares apócrifas, ¿verdad? Donde estaba falsificado las firmas y los sellos aclaratorios de los funcionarios aduaneros, de los verificadores y de los guardas. Bueno, el desparpajo era tal que entre la nómina de los supuestos importadores aparecían nombres ficticios, nombres de próceres. Así como importador aparecía José de San Martín, Cornelio Saavedras, en otro caso José Gervasio de Artigas. Esto marca un desparpajo absoluto a la hora de llevar a cabo la maniobra fraudulenta. Pero además de esta maniobra, en simultáneo, por debajo del paralelo 42, concretamente en la aduana de Río Grande, en aquel tiempo territorio federal de Tierra del Fuego, se llevaron a cabo maniobras delictivas de contrabando a partir de un inexistente circuito exportador. Esto es al revés de lo que ocurría en la aduana de Ezeiza. Aquí se fraguaban y se adulteraban los permisos de embarque, esto es la documentación de exportación, también con nombres ficticios y con sociedades que no tenían existencia real. O sea, los formatos societarios, las actas constitutivas de los formatos societarios eran total y absolutamente apócrifas, al igual que todos los sellos y las firmas de los supuestos funcionarios aduaneros que intervenían. Bueno, en conjunto se calcula que en términos de perjuicio fiscal, las maniobras perpetradas en aquellos años, durante la gestión del contador del Conte en la aduana y del licenciado Marcelo Dacorte en la Dirección General Impositiva, rondaban aproximadamente los 30 millones de dólares. Para que nos ubiquemos en contexto, en términos de poder adquisitivo, en aquellos años, para tener una medición, un cálculo,
un departamento de 2 ambientes en la zona de Recoleta tenía un valor de mercado de aproximadamente $15.000. Un auto de media gama, lo que se recuerda en aquellos años 85, 86, por ejemplo, un Volkswagen Gazelle o un Ford Escort, no superaba el valor de $4.000. Esto para tener un cálculo del poder adquisitivo que tenía el dólar en aquellos años. Pero además de la gestión vaciadora y fraudulenta del contador del Conte, digamos que el expresidente Alfonsín le dio la bienvenida, y esto es muy lamentable, le dio la bienvenida al narcotráfico en la Argentina. El primer circuito de narcocriminalidad a gran escala que se recuerda retrotrae a la recordada Operación Langostino. Esto es un procedimiento judicial que tuvo lugar a partir del 14 de julio de 1988, en plena gestión alfonsinista. La Operación Langostino nos remite a una maniobra narcocriminal a gran escala, donde se logró el secuestro de 600 kilogramos de cocaína, que constituyó un récord para la época, ¿verdad? Bueno, aquella organización criminal era de composición mixta. Estaba constituida y liderada por el capo, en aquel de entonces, por el capo colombiano del cartel de Cali, John Arroyave Arias, y la organización criminal, como dije, mostraba una composición mixta porque coactuaban también ciudadanos argentinos. Esto marca el punto de partida de la narcocriminalidad a gran escala en la República Argentina. Con esto se derriba el mito que hemos escuchado tantas veces, que pretende adjudicarle en forma exclusiva y excluyente la apertura del narcotráfico en la Argentina y el desembarco a los gobiernos peronistas. La verdad empírica y la evidencia empírica demuestran precisamente todo lo contrario. Se recuerda que en aquel entonces, allá por el año 88, se logró este secuestro, y en el año 94, el entonces juez en lo penal económico, doctor Bernardo Vidal Durán, dictaba con dignas sentencias de condena, apenas que oscilaban entre los 18 años de prisión a los jerarcas que llevaron a cabo esa maniobra narcocriminal, ¿verdad? A partir de ahí, los circuitos de narcocriminalidad encontraron terreno fértil en Argentina, merced a la permeabilidad de los controles, a la vulnerabilidad y obviamente un factor indisimulable, o sea que es imposible de ocultar. Necesariamente tiene que haber habido complicidades políticas, conexiones políticas, a partir de la apertura de este fenomenal negocio, ¿no? Argentina comenzó a constituirse una suerte de país de tránsito en el circuito de la narcocriminalidad para luego estacionarse como mercado terminal, por lo menos en mediana escala, ¿verdad? Pero en aquellos años también, mientras la ciudadanía asistía embelesada al juicio a los comandantes, a los jerarcas militares, a partir de las violaciones a los derechos humanos, en simultáneo la gestión macroeconómica dejaba mucho que desear. Se recuerda que el expresidente Alfonsín dejó trunca la gestión de gobierno, renunciando anticipadamente a su mandato en virtud de la hecatombe macroeconómica que derivó luego del fracasado Plan Primavera y del Plan Austral, ¿verdad? Entonces, bien, como logro, hay que reconocer que el expresidente Alfonsín logró consolidar la estabilidad del sistema democrático, llevando a cabo una transición muy compleja en aquellos años. De hecho, se recuerda que la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final constituían la única herramienta posible para la época, de acuerdo a la compleja coyuntura por la que atravesaba la Argentina. Pero también no es menos cierto que durante aquella gestión de gobierno se avasalló en muchas circunstancias la libertad de expresión. Se recuerda que la intolerancia que exhibía el expresidente Alfonsín llevó a que clausurara el espacio Tiempo Nuevo, en aquellos años dirigido por los periodistas Mariano Grondona y Bernardo Neustadt. Se recuerda que también fueron objeto de censura los periodistas Manfred Schönfeld y Jesús Iglesias Rocco. También hubo detenciones arbitrarias, como la del doctor Rosendo Fraga, que marcaban una postura intolerante de parte de la gestión alfonsinista en función de las críticas a aquella gestión de gobierno. Pero todo este recorrido del sistema cleptocrático argentino se fue consolidando y continuando durante la gestión del expresidente doctor Carlos Saúl Menem. Bueno, hay varios casos que respaldan, a partir de la evidencia empírica, esta afirmación.
el caso IBM Banco Nación, el caso IBM DGI. Estos dos episodios remiten a gigantescos fraudes en perjuicio de la administración pública, donde fueron perpetrados en complicidad con sectores vinculados al sector público, ¿verdad?, la redundancia, y al sector privado. Se recuerda la actividad desarrollada y la imputación delictiva en aquellos años llevada a cabo por el entonces juez federal, el doctor Adolfo Bañasco, y que tuvo como protagonistas a funcionarios de la égida del ex ministro de Economía, doctor Cavallo. Me refiero a los señores Aldo Dadone, Mario Dadone, Genaro Contartese, Hugo Gájero, y en el sector privado se recuerda a aquellos directores de la multinacional IBM. Me refiero a los señores Ricardo Martorana y Gustavo Soriani, ¿verdad? Pero también en el área aduanera se repitió un poco el esquema del contrabando institucionalizado en el recordado caso de la aduana paralela, que tuvo como protagonista principal al licenciado Gustavo Andrés Parino, en aquellos años a cargo del servicio aduanero, y que constituyó una suerte de delfín predilecto del doctor Cavallo. Se recuerda que el sistema informático María, que se pretendió en aquellos años implementar, sobre pretexto de optimizar y modernizar la estructura de los controles, derivó en una verdadera catástrofe en términos de control. Es decir, evidentemente la implementación del sistema informático María adolecía de módulos de contraverificación y de control inteligente que facilitaron, y mejor dicho, que profundizaron la vulnerabilidad de los controles, ¿verdad? En aquel tiempo también se recuerda también una imputación delictiva dirigida al ya fallecido empresario Franco Macri y a su hijo Mauricio Macri en el recordado caso Sebel, que remite a una maniobra elusiva del control aduanero en un circuito exportador hacia el Uruguay de pinzas y autopartes de vehículos de baja denominación, con el pretexto de estimular la industria autopartista y respaldado desde el punto de vista normativo en instrumentos internacionales, o mejor dicho, bilaterales, como las actas de Colonia y los convenios del cauce. Este era el respaldo normativo que permitía estimular este tipo de exportaciones de autopartes hacia el Uruguay, pero siempre dentro del mismo grupo económico del grupo SOCMA. Es decir, esto es Sebel Sociedad Anónima, Drago Sociedad Anónima y Sebel Uruguay. En realidad, este tipo de maniobras dio lugar a un auto de procesamiento en aquellos años, allá por el año octubre del año 99, el cual terminó siendo consolidado por la Cámara Penal Económico, pero se recuerda que en las instancias superiores el caso quedó impune, dice llanamente impune. Y siguiendo con esto, también hay otros casos importantes que realimentan, o sea, que reafirman la idea de que Argentina transita por un sistema cleptocrático. ¿Y por qué decimos esto? Otro caso más, el caso de la gestión del señor Víctor Alderete en el PAMI, también que dio lugar a una investigación de proporciones y que terminó con ribetes de escándalo, ¿verdad? El contrabando exportador, mejor dicho, el desvío de su cauce natural de exportaciones de material bélico que terminaron en Croacia y en Ecuador. Es un caso que la ciudadanía recuerda, que tuvo mucha repercusión pública y que también delata todo este circuito delictivo, digamos así, que da lugar a caracterizar al sistema democrático argentino, mejor dicho, partidocrático argentino, como cleptocrático. Bueno, al mismo tiempo se configuraba una suerte de empresariado corporativista y prebendario, esto es una suerte de club de amigos, a partir del fenómeno que se conoce como la cartelización de la obra pública y de los servicios públicos. Es un fenómeno muy conocido, que forma parte de la historia antigua y reciente y actual de la Argentina, ¿verdad? Sin ir más lejos, en la región también hubo episodios de corrupción que fueron muy resonantes y que se vinculan con este concepto de la cartelización de las obras y los servicios públicos. El recordado caso Odebrecht, el Lavallato, el Mencelao. Bueno, investigaciones que tuvieron repercusión no solo en su epicentro central en la República Federativa de Brasil, sino también tuvieron repercusión en el Perú, por ejemplo, donde también hubo una investigación judicial, o se registró una investigación judicial que derivó en sentencias de condena en aquella jurisdicción. De modo tal de que podemos decir
de que este fenómeno de la cartelización en términos actuales se patentiza con la investigación judicial que se está llevando a cabo en tiempo presente y que se conoce como la causa de los cuadernos, ¿verdad? Bueno, ahí está claramente configurado esta suerte de empresariado corporativista y preventario a la que hace referencia sistemáticamente el doctor José Luis Espert, por ejemplo, ¿no? Invitándonos a que pongamos el foco en esa investigación, porque ahí va a ser muy importante determinar y poner en superficie lo que es un secreto a voces, la configuración de este fenómeno de la cartelización. Ahora bien, también el último episodio que derivó en la sentencia de condena a la actual vicepresidenta de la Nación, el recordado caso vinculado al desvío de fondos y al direccionamiento de 51 procesos licitatorios de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Pero yo pondría la atención en otra situación. Si no nos quedemos viendo solamente la fotografía. Si la foto que nos marca, la foto nos marca que a partir de la acusación, por cierto rigurosa, del fiscal general federal, doctor Luciani, Diego Luciani, lo que se observa es simplemente la fotografía que está acotada al desvío de 51 procesos licitatorios solamente acotados a la provincia de Santa Cruz. Pero cuidado, no perdamos de vista la película entera, porque en este fenómeno de cartelización también habría que poner el ojo, el foco, mejor dicho, en el soterramiento del tren Sarmiento, en cual podría haber sido una similar maniobra delictiva, repetida de forma sistemática, muy probablemente, con la actividad de otros empresarios, ¿no? Y en la causa de los cuadernos se están dando vuelta en la investigación, que por cierto por ahora tiene un movimiento zigzagueante, han transitado más de un empresario. Por ejemplo, el caso del empresario Carlos Wagner, a su turno, creo que fue el director de la Cámara Argentina de la Construcción. También ahí está dando vueltas en esa investigación, si no me equivoco, el señor Calcaterra, Ángelo Calcaterra, entre otros más. De modo tal que hay que poner, como dice el doctor Esparta, hay que poner foco en esa investigación, porque es la única posibilidad de que salga a la superficie con evidencia judicial lo que constituye un secreto a voces, que es la configuración de este fenómeno, ¿verdad? Pero más allá del análisis en términos de la perspectiva judicial, de lo que han sido las investigaciones judiciales, no tengo la menor duda de que el Estado argentino, o lo que queda remanente de República Argentina, transita por un proceso, digamos, yo diría, autodestructivo. La propia dirigencia política, a partir de posturas antagónicas e irreconciliables, y en un clima de máxima tensión, se está encargando de llevar al precipicio al sistema democrático ante la manifiesta imposibilidad de generar consensos que garanticen niveles de gobernabilidad de tipo normal, digamos así, de tipo habitual. Argentina no transita por posibilidades de gestiones de gobierno que sean estables por varias razones. En primer lugar, la problemática central está en el fenómeno macroeconómico. Argentina presenta sus variables macroeconómicas totalmente desajustadas, ya se sabe, el diagnóstico se conoce, hemos escuchado a expertos en macroeconomía de cualquier vertiente ideológica o posición política diagnosticar que Argentina tiene serios problemas en términos de déficit fiscal, expansión del gasto público, atraso del tipo de cambio, aniquilamiento del sistema productivo, y de modo tal que Argentina ha financiado sistemáticamente, históricamente, los déficits, los ha financiado a partir del endeudamiento, esto es, contrayendo créditos de los organismos multilaterales de crédito, o bien a partir de la emisión tributaria. Evidentemente, el balance que nos deja casi 40 años de gestiones democráticas en materia macroeconómica es, por cierto, un diagnóstico de fracaso. Es decir, ha sido muy pocos los pedidos en los cuales Argentina ha visto estables el funcionamiento de su sistema macroeconómico. Por el otro lado, las consecuencias de las que deriva esta hecatombe macroeconómica impactan en el tejido social. Esto es, al comenzar la gestión del expresidente Alfonsín, el 10 de diciembre del 83, si la memoria no me falla, la línea de pobreza tan solo involucraba en aquellos años entre 400.000 o 700.000 habitantes que estaban en la línea de la pobreza.
Bueno, hoy ni que hablar que ese guarismo se ha habido incrementado significativamente. Son varios millones los ciudadanos argentinos que están en la línea de la pobreza o por debajo de ella, y algunos más en la línea de indigencia. Y la descomposición del tejido social nos lleva a otra problemática. Esto es también la desarticulación del sistema educativo. Y esto a su vez pone en crisis la eficacia y la eficiencia del sistema de seguridad, del sistema de inteligencia y también, por supuesto, como dije, el sistema educativo. Hemos escuchado voces autorizadas en materia de seguridad, en materia de inteligencia, y me quedo y rescato yo las voces de los doctores Miguel Ángel Pichetto y Miguel Ángel Toma. Dos personalidades que por expertise profesional y por conocimiento de la materia han dado un diagnóstico muy preocupante respecto de cuál es la situación actual de la República Argentina en toda su extensión, en términos de seguridad y de inteligencia. Señala el doctor Pichetto, aparte por su experiencia patagónica, estos brotes insurreccionales que se observan en ciertos sectores de la Patagonia Argentina, con personajes que, arrogándose personerías comunitarias, arrogándose personerías de pueblos originarios que no están acreditadas, pretenden reivindicar la titularidad de dominios comunitarios y que han llevado todo tipo de desmanes, usurpaciones, quema de propiedades y todo tipo de incidentes, bloqueo de rutas, en pos de lograr una desestabilización del sistema democrático argentino, ¿verdad? Como bien dice el doctor Pichetto, se trata de actos insurreccionales, de tinte sedicioso, y también que tiene un fuerte contexto subversivo. Y cuando utilizamos el vocablo subversivo, tenemos que tener mucho cuidado porque si vamos a la etimología del vocablo, subvertir es simplemente trastocar e invertir el orden social que está constituido. Esto es, la subversión supone atacar y tratar de dar vuelta el orden social por el cual debe transitar un país que se precie de ser civilizado. Entonces, en este punto también los fenómenos que estamos viendo actualmente en la provincia de Jujuy también nos alimentan, o mejor dicho, respaldan en términos de evidencia empírica esta afirmación. Evidentemente, hay facciones políticas que parece ser que se muestran satisfechas con el sistema democrático cuando los votos en las urnas le dan la derecha y lo favorecen. Es decir, cuando ganan en las urnas, evidentemente no hay ninguna queja, el sistema democrático es idóneo, es perfecto, es muy atendible, pero cuando las urnas dicen que no, bueno, entonces ahí la herramienta es la violencia organizada. Esto es, son facciones minoritarias que pretenden tomar por asalto el poder, como está sucediendo actualmente en la provincia de Jujuy, al no aceptar la derrota de esas facciones en las urnas en las elecciones recientes, donde se ha consagrado un nuevo gobernador electo, y también este mismo fenómeno se observa, como dije, y como bien dice el doctor Pichetto, y acompaña al doctor Miguel Ángel Toma, describiendo la metodología de acción de estos grupos, y esto genera una fuerte preocupación en términos de estabilidad del sistema democrático. Hemos escuchado, lamentablemente, la voz de un diputado nacional, en este caso del actual oficialismo, que ya viéndose a partir del 11 de diciembre de este año en la oposición, está advirtiendo que si la oposición llegara a la poltrona presidencial a partir del 11 de diciembre de este año, estos fenómenos de violencia política y de violencia social en Jujuy se van a repetir y se van a expandir por todo el país. Bueno, esto es una advertencia muy clara acerca de cuál es la metodología de oposición que se viene a partir de diciembre del corriente año. La metodología de oposición consiste en el uso de la violencia organizada, planificada y orquestada, que es tal lo que sucede actualmente en la provincia de Jujuy. Pero ¿qué pasa? No nos quedemos mirando solamente el barrio, es decir, qué es lo que pasa en nuestro barrio. Pongamos una mirada en la región, a ver cómo estamos en la región con estos movimientos insurreccionales o estos movimientos revoltosos. Bueno, los hemos visto en la República de Chile durante la gestión del entonces presidente Piñera. Hemos visto toma por asalto de edificios públicos, uso de bombas Molotov, incendio de edificios corporativos
incendio de entidades bancarias, toma por asalto incendios de unidades del transporte público. Bueno, esto provocó que el presidente Piñera tuviera que precipitar la decisión de llevar adelante una reforma constitucional en la República del Chile, que en definitiva, a la luz de los acontecimientos, no terminó de tener el consenso que el presidente Boric esperaba. Pero también este fenómeno insurreccional se puede observar actualmente en la República del Ecuador y la crisis política por la que atraviesa el presidente Guillermo Lasso. Y yo creo que está viendo con muy buenos ojos esta crisis política que atraviesa la República del Ecuador, con movimientos, yo diría, de tinte insurreccional, que quizás lo ve con muy buenos ojos el expresidente prófugo de la justicia y condenado en el Ecuador, Rafael Correa. Quizás el presidente Correa vea con buenos ojos la posibilidad de que haya una salida anticipada del presidente Lasso, que se convoque elecciones y que algún candidato del sector opositor al presidente Lasso pueda ganar en las elecciones presidenciales y esto pueda permitir el regreso del presidente Correa a su país. Pero también en el Perú hemos visto a lo largo de las décadas movimientos, o sea, situaciones de inestabilidad política, pero con una situación paradojal. Mientras que en el Perú la inestabilidad política está a la orden del día y los presidentes cambian cada 15 minutos, algunos han sido destituidos, varios han sido condenados por la justicia, uno terminó suicidado. Mientras esto ocurre, paradojalmente el sistema macroeconómico de la República de Perú funciona a control remoto. El Banco Central peruano tiene reservas suficientes y espaldas suficientes como para afrontar cualquier posible crisis de coyuntura. O sea, es muy paradojal y muy llamativo el hecho de que a la luz al mismo momento que transita un clima de inestabilidad política, la macroeconomía peruana funciona en todas sus variables bajo riesgo, ¿verdad? Y entonces, viendo un poco lo que sucede en la región, lo que estamos observando es que hay un clima de inestabilidad política y sobre todo un clima de intolerancia. Es decir, vemos facciones políticas que muestran a partir de sus identidades doctrinarias posturas antagónicas y absolutamente irreconciliables que hacen imposible generar consensos que permitan llevar adelante una gestión de gobierno que transite por carriles normales. Por ejemplo, en nuestro país resulta imposible designar en forma definitiva el cargo de Procurador General de la Nación. Le resulta imposible al poder político, a través de sus autoridades constituidas, designar a 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hay ya 2 vacantes, o por lo menos una. De modo tal que esta imposibilidad de generar consensos marca la paralización de la gestión parlamentaria, por un lado, y la paralización en alguna medida de la gestión de gobierno. Es decir, no me gusta y no es mi idea dar una visión apocalíptica de la realidad, pero sí tratar de dar un diagnóstico real, ¿no? Y en este punto yo he recibido varias críticas con motivo de conversaciones informales en ruedas de amigos, cuando yo daba este panorama muy sombrío porque transita la Argentina, ¿verdad? Bueno, muchos críticos me decían, bueno, pero vos estás dando una visión muy, muy pesimista de la situación, no tenés una mirada siquiera optimista de cara a futuro. Entonces yo recuerdo una reflexión muy atinada del expresidente de la República de Colombia, Belisario Betancur, cuando encuestado y entrevistado por una periodista de la cadena CNN, la periodista, a medida que avanzaba la entrevista con el presidente Betancur, a modo de crítica le decía, pero señor presidente, estoy observando que a medida que transcurre el reportaje y a partir de sus respuestas veo que usted tiene una visión muy pesimista y apocalíptica de la realidad. A lo que el presidente Betancourt contraatacó y repreguntó y se puso en posición de periodista y le dijo a la señorita periodista, digo, señorita, permítame que yo le haga una pregunta. ¿Sabe usted lo que es un pesimista? Y la periodista contestó, no, señor presidente, defínamelo usted. Bueno, señorita, un pesimista no es más que un optimista, pero correctamente informado. ¿Qué significa esto? Que el presidente Betancourt estaba dando sus respuestas, un diagnóstico real de lo que él entendía que ocurría en la República de Colombia en aquellos años, con la situación muy compleja, con la guerrilla, con la inclusión de las FARC, y dio una definición realmente estupenda. O sea,
evidentemente la evidencia empírica tiene que acompañar cualquier línea de argumentación, ¿verdad?, que uno pretende dar. Y además, lo que se observa en este caso es que la Argentina no tiene futuro. Como dije al principio de esta reflexión, es un país devaluado, sin ideas ni proyectos de futuro. Y esto tiene que ver con que la dirigencia política argentina se ha encargado de aniquilar el propio sistema democrático. Parece que hay una conducta autodestructiva que les causaría, no sé si placer, no digo que esto sea sadomasoquismo, ni mucho menos, pero al parecer que impera la mezquindad, impera el deseo de construir proyectos políticos personales y poco importa el bienestar general de la República Argentina, porque en 40 años las gestiones han sido fraudulentas, han sido vaciadoras, han fracasado en el diseño de las políticas macroeconómicas. De hecho, podemos reafirmar la veracidad, o por lo menos tratar de sustentar esta afirmación, deteniéndonos un poquito en lo que es el Mercosur, ¿verdad? El Mercosur, el Mercado Común del Sur, nace como consecuencia de la iniciativa que tomaron quienes fueron sus socios prefundadores. Allá por el año 87, me refiero a los doctores Raúl Alfonsín, Julio María Sanguinetti, a Fernando Enrique Cardoso y a su par de la República del Paraguay. Estos socios prefundadores del Mercosur fueron los que inspiraron la idea de generar una unión aduanera a modo de plataforma de integración regional, con el propósito de generar consensos y lograr normativas de base unificadas en materia de código aduanero, legislación financiera, régimen de los bancos centrales. Bueno, esta idea que fue impulsada por los socios prefundadores tuvo su primer expresión en los protocolos de Oro Preto, para luego en 1991 plasmarse en lo que fue el Tratado de Asunción, donde formalmente quedó inaugurado el Mercosur a partir de la decisión conjunta de los entonces presidentes doctores Menem, Luis Alberto Lacalle y Fernando Enrique Cardoso, ¿verdad? En aquel tiempo, bajo un espíritu cargado de optimismo, se generó esta unión aduanera con el propósito de instalar una plataforma de integración regional que tendiera a armonizar el funcionamiento no solo de los servicios aduaneros, sino también de todos los sistemas financieros, sobre todo de los bancos centrales y demás. Esto, evidentemente, exigía un esquema de coordinación en el trazado de las respectivas políticas macroeconómicas de los países fundadores y sobre todo de los países miembros que se fueron adhiriendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que no se llegó a ningún criterio de armonización, producto de posturas ideológicas que pretendían respaldar identidades doctrinarias. Evidentemente, algunos países tomaron decisiones en materia de política macroeconómica, mejor dicho, proteccionistas. En muchos casos se adoptaron medidas de retorsión económica, imposición de derechos antidumping, lo que conspiraba contra la relación comercial intrazona, ¿verdad? Y como bien refería el doctor Sanguinetti en varias reflexiones, y en esto fue acompañado por los doctores Luis Alberto Lacalle Herrera, actual padre del actual presidente del Uruguay, y también acompañó en esta definición el ya fallecido doctor Tabaré Vázquez, el Mercosur terminó convirtiéndose en un cerrojo neoproteccionista, donde lo único que terminó ocurriendo fue el corrimiento del muro protector del país hacia la región extendida. Esto es, el eje constituido por Brasilia, mejor dicho San Pablo, que es un polo industrial, y Buenos Aires, terminó asfixiando al eje conformado por Montevideo y Asunción. Esto de las economías emergentes en aquel tiempo, la del Paraguay y Uruguay, terminaron asfixiándose producto de la imposición de estas medidas proteccionistas que en forma unilateral fue imponiendo la República Argentina, sobre todo en las gestiones de los presidentes Kirchner, ¿verdad? Bueno, como saldo se puede decir que hay un aspecto positivo que deja el Mercosur, que es el estímulo de las economías de escala, ¿verdad? En este punto el Mercosur está languideciendo, o sea, no se ha logrado
ese anhelo de consolidar una plataforma de integración regional. De hecho, a diferencia de lo que ocurre con la Comunidad Europea, que nació en 1900, que reconoce como antecedente en 1962 con el Tratado de Roma, con la Comunidad con el mercado común europeo, es decir, el Mercosur no ha logrado generar una canasta única de monedas, como sí lo logró la Comunidad Europea, donde el signo monetario de curso legal es el euro. El Mercosur está muy lejos de poder consolidar un signo monetario uniforme que circule por todos los países miembros, precisamente por estos desfasajes macroeconómicos de algunos países. Argentina no podría siquiera aproximarse a la estabilidad monetaria en términos cambiarios, mejor dicho, de estabilidad cambiaria que, por ejemplo, muestra el Uruguay. Hoy la República Oriental de Uruguay muestra un peso uruguayo muy fuerte que está sobrevaluado, cotiza por arriba del dólar. A su vez, esta situación puntual de coyuntura le genera al actual presidente del Uruguay, al doctor Luis Lacalle Pou, le genera una situación muy compleja desde el punto de vista macroeconómico, más que nada microeconómico. ¿Por qué? Porque, bueno, los países, es decir, las ciudades que son linderas en el litoral uruguayo, cercanas a la frontera de la Argentina, evidentemente ven con agrado la posibilidad de generar consumos en la Argentina debido a la brecha cambiaria. Es decir, el costo elevado de los bienes y servicios del Uruguay torna atractivo que el ciudadano uruguayo invada la República Argentina. En términos comparativos, les resulta muy atractivo consumir bienes y servicios en la Argentina. Y esto genera para el Uruguay un serio problema, porque toda la industria uruguaya corre peligro en lo que tiene que ver con la oferta de bienes de consumo y de servicios, ya que es más atractivo consumir bienes de consumo, valga la redundancia, en la Argentina que en el Uruguay. Bueno, esto es más o menos una panorámica de lo que pasa en el barrio, de lo que yo observo que ocurre en nuestro barrio, pero también enfocado en función de lo que va sucediendo en la región, ¿verdad? Hoy en el Brasil también vemos muestras de desagrado, no digo que sean manifestaciones masivas, pero ya se han filtrado, a pesar de que medios oficialistas brasileños se han empeñado en tratar de ocultar esta realidad, pero ya hay manifestaciones significativas que muestran su desagrado con la poca gestión que viene desarrollando el presidente Lula. El presidente saliente Bolsonaro dejó un Banco Central brasilero con una millonada de reservas, con muchas espaldas para afrontar cualquier crisis de coyuntura. Argentina no tiene reservas, Argentina está en una situación muy compleja donde la hecatombe macroeconómica está a la vuelta de la esquina. Y yo lamentablemente, parafraseando al expresidente Belisario Betacur de Colombia, pretendo aferrarme a esa definición de lo que se entiende por pesimismo, ¿no? Es el optimismo, pero correctamente informado. Yo, desgraciadamente, a las jóvenes generaciones solamente les puedo dar una respetuosa sugerencia. Aquellos que estén en condiciones de hacerlo, que traten de emigrar y de construir futuros lejos de la Argentina. Argentina es un país, vuelvo al concepto, devaluado, sin proyectos ni idea de futuro. Revertir esta crisis cultural y reconquistar en términos de batalla cultural lo que Argentina era en otras décadas, va a llevar por lo menos 4 generaciones. Ni que hablar de que en términos comparativos resulta mucho más beneficioso para las jóvenes generaciones construir futuro lejos de la Argentina. Bueno, la autorreferencia a mí no me resulta agradable, pero en mi caso yo tengo 3 hijos. El mayor, ingeniero industrial. La del medio, profesora de música. Y la más joven se está recibiendo, es más, se ha recibido hace pocos días de psicóloga. Afortunadamente, los 2 primeros ya están construyendo futuro lejos de la Argentina. Afortunadamente para ellos, desafortunadamente para mí, en lo personal. Y estoy haciendo el último esfuerzo para que lograr, en la medida de mis posibilidades, en este esfuerzo compartido con la madre, lograr que mi hija menor también emigre de la Argentina. No me gusta tener que decir esto, pero si no lo dijera estaría borrando con el codo todo lo que ustedes acaban de escuchar, o todas las reflexiones que ustedes acaban de escuchar.
no queda otra opción. Es decir, pensemos que hoy hay 3 generaciones de personas, ciudadanos argentinos que han vivido bajo el paraguas protector de los planes sociales. Hoy tenemos nietos, padres y abuelos. Hoy tenemos un nieto que lo que ha observado que su padre está transitando a través de planes sociales y que su abuelo transitó por planes sociales. O sea, estas generaciones no conocen la cultura del esfuerzo, de la meritocracia y del trabajo. Y lamentablemente no creo que Argentina tenga futuro en lo inmediato. Y tengo mis dudas de que haya realmente la posibilidad, con esta dirigencia política actual y con el perfil cultural de esta dirigencia política, posibilidades de que en un largo plazo Argentina vuelva a ser el país europeo, mejor dicho, el país europeo más parecido a Europa. Es decir, como bien decía un ex colega del Foro Penal Económico, refería que en la década del 40 y la década del 50 Argentina era el país más europeo dentro de América Latina. De hecho, en aquellos años el peso argentino y el uruguayo también cotizaban a la par del dólar. Argentina era un país pujante, con la macroeconomía ordenada, con las variables económicas ajustadas y funcionando correctamente. Argentina era un país productivo, si bien no de industria pesada, pero era un país agroexportador, donde las fuentes del trabajo estaban a la orden del día, la movilidad social era ascendente. Bueno, eso lamentablemente ha acabado. No me gusta tener que dar estas visiones sombrías, estas visiones, digamos así, cargadas de pesimismo. Pero como dije, el pesimismo deja de ser tal cuando se convierte en un optimismo respaldado por información que a su vez se respalda con evidencia científica. Quiero agradecerle muchísimo otra vez a Toda la Verdad Primero por permitirme este espacio de hacer este aporte y estas reflexiones, opiniones con las cuales se podrá compartir o eventualmente discrepar. Pero creo que esto es lo que está ocurriendo hoy en nuestro barrio y más o menos qué es lo que viene sucediendo en la región, para no perder la mirada de lo que ocurre. Además, por otra parte, esta suerte de guerra industrial y esta guerra tecnológica desatada entre los dos gigantes, entre Estados Unidos y China, también impacta en la Argentina. Es decir, por un lado, yo creo que a los Estados Unidos de Norteamérica no creo que les convenga que Argentina termine en una suerte de anarquía, que el Estado preanárquico termine en una suerte de anarquía, en sentido estricto. No creo que, digamos, por razones geopolíticas y en virtud de la ubicación estratégica en el hemisferio sur, yo no creo que a Estados Unidos les haga gracia que Argentina termine convirtiéndose en una aldea desorganizada, que termine siendo devastada por milicias populares y que entre en un terreno de guerrillas, ¿no? Donde puede haber bandas cruzadas de narcotraficantes o de activistas políticos disputándose el territorio. Yo no creo que a Estados Unidos le haga gracia que esto pueda ocurrir, pero lamentablemente esta situación de preanarquía muy probablemente derive en anarquía y no en mucho tiempo más, ¿no? Sobre todo por las advertencias que estamos teniendo, por lo que está ocurriendo, como dije, actualmente en la provincia de Jujuy y con los movimientos insurreccionales que se observan en la Patagonia. Bueno, esto ha sido todo. Quiero agradecerle especialmente nuevamente y por esto pongo punto final a estas reflexiones y bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, Toda la Verdad Primero.